Yo quiero invitarle a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 13, y le puse como título de esta predicación, lo fundamental es el fundamento. Dígale que está a su lado. Lo fundamental es el fundamento. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Pablo dijo a los corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por poderme encontrar con los hermanos y estar una vez más reunidos en tu nombre. Tú sabes cuánta necesidad tenemos de conocerte cada día más y cuánta necesidad hay en este mundo de ti. Ayúdanos, por favor, a ser la luz y la sal, como tú dijiste que somos, y podamos repartir, Señor, tu palabra, y podamos compartirla y tener pasión por las almas, Señor, así como tú la has tenido. Señor, tu palabra dice que debemos andar como tú anduviste en este mundo. Ayúdanos, Señor, por favor. Anhelar la santidad, anhelar honrarte, anhelar que las vidas de las personas, Señor, se levanten y desear lo mejor, poder servirnos unos a otros. Te pido que hables al corazón de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. La misión que tenemos como iglesia es la de colocar como fundamento, como cimiento en la vida de cada persona, la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Esa es la misión esencial. Nos llamamos iglesia cristiana porque el fundamento de nuestra forma de vivir está colocado en la persona de Jesucristo. Por eso somos una iglesia cristiana. Su mensaje, sus mandamientos, sus principios son donde debería o donde debe apoyarse todo en nuestra vida. En Jesús concluye el plan de Dios, el plan que Dios Padre tiene para toda la humanidad. La Biblia cierra su ciclo con la venida de Jesucristo y con la persona de Jesucristo manifestándose el mundo, manifestándose la humanidad. Una humanidad que padece desde que el pecado entró en la vida del hombre, ¿cierto? Lo repetimos muchas veces. El cimiento de su vida, entonces dejó de ser la palabra de Dios, dejó de ser lo que Dios dijo, lo que Dios habló para que sea ocupado ese lugar por el propio pensamiento del hombre, su propio parecer, ¿cierto? Engañado y dirigido sin que muchas veces el hombre se pueda dar cuenta, porque el yo gobierna y el yo es la carne y el yo nunca quiere salir de su lugar. Yo siempre quiere estar siendo yo. Yo quiere ocupar el lugar de Dios en la vida de la gente. El príncipe de este mundo, un ángel caído llamado Satanás, controla la vida del hombre con el engaño de hacer que se ponga como base en la vida de una persona para alcanzar la realización, las cosas y los placeres que se puedan conseguir en este mundo, colocando un cimiento diferente al de la palabra de Dios. Y con la llegada de Jesús, el hombre tiene una nueva oportunidad de ser reivindicado, de volver a encontrar el propósito por el cual fue creado, restaurar la relación con el Creador, recuperar el propósito precioso por el cual Dios nos creó. Por eso Pablo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el enlace, Dios hecho hombre, que nos permite volver a recuperar esa relación en intimidad que se había cortado por el pecado, por el fraude, por la traición que cometió el hombre engañado por la serpiente y le dio la espalda a Dios. Jesucristo pagó ese precio, Jesucristo es el mediador, y hoy toda persona que reciba a Jesús como Señor y Salvador puede volver a recuperar su destino glorioso.
Dios se hizo hombre y se manifiesta en el Hijo. Y se fue el Hijo para dejarnos el Espíritu Santo. Tenemos un Dios trino, es 3 en 1. Es un misterio. Es algo que se cree, es muy difícil de explicar, ¿cierto? Por eso hay gente que vive tan confundida tratando de explicar eso. Por eso es bien importante, nosotros tenemos que entender que el Dios que tenemos es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero es uno solo, 3 personas en uno. Es muy difícil de entender, solo se puede creer. Pero nosotros podemos recuperar. Ahora, Jesucristo dijo algo bien importante para cuando recuperamos el propósito por el cual Dios nos creó. Y Jesucristo pone el cimiento correcto para construir una vida. Diga por favor, el cimiento correcto para construir mi vida. Para construir una vida sólida, una vida con convicciones sólidas, una vida con una confesión, una vida que verdaderamente no se desvíe de un lado a otro, porque en este mundo suceden muchas cosas que nos presionan, nos vapulean en la vida. Por eso Jesús dijo al final de su Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículo 24, dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué significa fundar mi casa sobre la roca? Significa llevar una vida de obediencia. Diga que está a su lado, una vida de obediencia. Por eso dice aquel que oye estas palabras y las hace. Porque muchos oímos la palabra de Dios, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo, la fuerza, la convicción, para poder ponerla por obra, para poder hacerla, la palabra de Dios, para hacerla realidad en nuestras vidas, ejecutarla, para que nuestras vidas, como hijos de Dios, soporten las tempestades, en la adversidad, permanezcamos firmes. Debemos tener como cimiento, como base de todo nuestro sistema de pensamiento, la palabra de Dios como la verdad absoluta, no como una verdad más o como algunas verdades. Mire, hay corrientes teológicas de hombres que dejaron pensamientos tales y tan fuertes como el divulgar la Biblia no es la palabra de Dios, sino que tiene la palabra de Dios. O sea, atentan contra la inerrancia de la Escritura. O sea, no es toda la palabra de Dios, sino que la Biblia tiene algunas verdades. Hay otros que creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero los milagros son historias inventadas por el hombre. Y son corrientes teológicas que se afirman muy fuerte en la vida de la gente. Y a veces nosotros sin haber escuchado a esos hombres, también muchos podemos sentir eso. Yo creo en la palabra de Dios, pero algunas cosas, o creo que es la palabra de Dios, pero otras no son. Y claro, la falta de entendimiento y de revelación hace que cuando estemos leyendo sobre guerras, asesinatos y tantas cosas que pasaron en las Escrituras a través de la historia, tengamos un montón de conflictos. ¿Y cómo? Pero si Dios es amor, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo pasa aquello? Pero es muy importante tener la palabra de Dios en mi vida como la verdad absoluta. Y necesito yo tener sed de buscar, de querer conocer a Dios. Juan capítulo 17, versículo 17, Jesucristo estaba haciendo la oración denominada la oración sumo sacerdotal, estaba intercediendo porque estaba a punto de dejar este mundo como hombre y se iba a ir a la presencia de Dios. Y Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Por eso Juan también en el capítulo 12, versículos 44 al 50, dice estas palabras: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dígale por favor que está solo, Jesús vino a salvarnos. Jesús quiere y Dios quiere que toda la gente se salve, que todos los hombres se arrepientan y lleguen al conocimiento. Eso es lo que Dios quiere. Dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús dijo, yo he venido a salvar al mundo, no he venido, yo he venido a salvarte, pero para que eso suceda, vas a tener que creer en lo que te he venido a decir. Vas a tener que creer en lo que yo digo. Y vas a tener que empezar a hacerlo. Y para eso hay que arrepentirse de una vida dirigida por lo que se revela contra Dios, y eso se llama pecado. Arrepentirse es sentir odio, aprender a sentir odio, aprender a rechazar el pecado en mi vida. No quererlo en mi vida, despreciarlo, decir yo no quiero eso porque me hace daño, aunque haya cosas que son lindas, placenteras y me auguren quizá algo bueno. Si Dios dice que eso no, entonces yo no lo quiero, porque si Dios dice que no es porque eso no es bueno para mí, aunque me parezca bueno. Porque no vas a lograr en tu propia fuerza, en tu propia estrategia, dije, anote esa palabra también. Esta palabra para el nuevo diccionario de palabras que no dicen nada. Ok. No vas a poder lograr coronar una vida con propósito con tu propia estrategia de vida. No vas a poder soportar, quiero decirte, los vientos, las lluvias, las tormentas del alma, las injusticias que hay en este mundo, el dolor que produce el rechazo, las dudas y los temores que aparecen cuando las cosas quizá no salgan como las planeamos en la vida. Si crees que lo material es el cimiento de lo espiritual, siempre van a aparecer vacíos en tu vida. Si crees que lo material es el cimiento de lo espiritual, siempre habrá vacíos, porque te vas a enfrentar a momentos muy difíciles como circunstancias donde ni el dinero, ni las posesiones, ni el prestigio te van a poder consolar. Además, pasarás momentos difíciles y con el Señor pasarás por pruebas que tendrán que ver con pruebas de despojo y de consagración, porque tú necesitas ver si en tu corazón realmente es Dios el que ocupa el primer lugar. Al joven rico le pasó esa situación. El joven rico, un joven reconocido en la sinagoga, un joven se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Y Jesús le habla de los principios de Dios, de respetar al padre, a la madre, de llevar una vida de acuerdo a la palabra. Y él dice, todo eso lo guardé en mi juventud. Soy un joven ejemplar en la iglesia, soy un joven ejemplar en la sociedad. Entonces Jesús le dijo, bueno, y entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El joven se confrontó con quién era su verdadero Dios. Por eso se fue triste. Jesús no le está diciendo, tenés que vivir en la miseria para seguirme, tenés que vivir en la escasez para ser mi hijo. No, las riquezas son neutras. El problema no es el dinero, el problema no son las riquezas, el problema es qué hacemos con las riquezas o cómo hacemos para conseguirlas. ¿Entiendes? Pero entonces, siempre si el cimiento de tu vida es lo material, por eso dijo Pablo, si alguno edificare sobre este fundamento, oro, piedra, riquezas, plata, piedras preciosas, o sea, el fuego de la prueba lo va a probar y lo que no sirva va a ser quemado, va a ser totalmente destruido en la vida. Porque van a venir momentos de escasez, aunque no es esa tu condición en la que Dios quiere, pero quizás tengas que pasar por circunstancias de escasez. ¿Cuántos pasaron por esas circunstancias? Sí, levante su mano. ¿Alguien pasó por una escasez alguna vez? Pecadores. Nosotros pasamos momentos difíciles a veces, muy difíciles, como familia, a veces como pastores también, mucha gente. Ahora, el problema es que mucha gente no sale de esa circunstancia y las estrategias que se buscan muchas veces no son las correctas. Muchas veces sucede en la iglesia y muchas veces podemos llegar a caer los líderes, los pastores en circunstancias donde la necesidad es tan grande que se convierte en la prioridad.
Y así no debe ser. Nosotros sabemos que de Dios viene nuestro socorro, Él es nuestro proveedor. Pero hay momentos difíciles, como hay momentos de abundancia también. Cierto, vivimos diferentes circunstancias, pero aquí estamos. Y yo valoro muchísimo cuando las personas que se enfrentan batallando cada día contra todas las circunstancias que deben enfrentar, escasez, a veces se complica venir a la iglesia, tener un hijo que tiene un problema clínico, tiene que buscar un especialista y no están los recursos, pero están ahí. Y Dios siempre provee, de alguna u otra manera Dios siempre provee. Pero la soledad, las enfermedades van a venir cuando te abandone, cuando alguien también te diga ya no te quiero más, no quiero estar más contigo, cuando te decepcione la gente, cuando te falle alguien en quien hayas puesto tu confianza, ¿cierto? Son circunstancias que yo no sé si acá alguien puede decir, a mí me ha pasado alguna de las cosas que está diciendo, pastor, porque a mí me pasaron todas, estas que estoy nombrando. ¿Cierto? Cuando te deje este mundo en la soledad, cuando se va algún ser querido, un ser amado de este mundo, y tener que seguir adelante en medio de esos vacíos y tener que recibir un consuelo, ¿cierto? Que llene esos vacíos. Solo Dios puede llenar esos vacíos. Solo Dios puede consolar, ¿cierto? O que pueda levantarte para que puedas seguir adelante con ánimo, con una respuesta que te haga levantar con fuerza, que pueda traer consuelo para seguir adelante. En el medio te van a aparecer también ofertas milagrosas de superación, opciones para hallar felicidad y descanso, pero muchas veces a través de métodos que a veces pueden ser muy lógicos, pero son engaños muy sutiles que tiene el enemigo, que tiene este mundo. Provisión, riqueza sin esfuerzo, cosecha sin principios, autoestima elevada, fama, opulencia, poder sobre los demás, entretenimientos inmorales, autosatisfacción. También en ocasiones se te van a presentar circunstancias o propuestas en el nombre de Jesús. Algunos emisarios vendrán a decirlo, y quizá desde algún púlpito, o quizá ya has padecido y has visto lo que significa vivir engañado en esos sistemas que no están con el cimiento correcto, aún de predicadores y ministros, porque de eso la Biblia constantemente habla de que va a suceder. Y personas que dicen, el Señor dice que tenemos que vender nuestras casas y dárselas a Él. El Señor dice que hay que vender el carro. Nosotros hemos recibido mucha gente en la iglesia que ha dado cosas, que ha dado carros, electrodomésticos. Entonces después, cuando se habla de diezmo, se habla de ofrenda, la gente tiene mucho miedo. Porque como decimos en Argentina, el que se quema con leche cuando una vaca llora. ¿Cierto? Entonces, mucha gente se pierde, tiene abortado, tiene trancada en su vida esa verdad, ese principio, porque le han dicho que conozco gente cuando llegamos aquí de una iglesia que fue muy grande, masiva, donde se me han acercado personas cuando empezamos y seguramente buscando algo nuevo, buscando una salida. Me dijo, pastor, nosotros vendimos todos nuestros electrodomésticos para la iglesia que se iba a construir y nunca se construyó. Y los pastores se fueron, otra gente de la misma iglesia también, que no se conocían entre sí. Nosotros vendimos el carro, pastor, me dijo, y nunca pasó nada. Jesús le dice a todas esas personas, yo no sé quiénes son, yo no los conozco, son impostores. Pero si no tenemos el cimiento correcto, esas corrientes te pueden arrastrar y se levantarán, como dije recién, aún desde la misma iglesia. Hechos capítulo 20, versículos 29, Pablo le dijo a una de las iglesias que él había fundado y se estaba despidiendo, y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces, un lobo rapaz es un lobo que rapacea.
del verbo rapacear, que te quita todo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tener el cimiento, como cimiento a Jesucristo y su palabra en mi vida. Y sigue diciendo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Wow! Mire, hoy pululan por la iglesia de Jesucristo infinidad de corrientes que se mueven sobre el cimiento equivocado utilizando el nombre de Jesús. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y usted tiene que orar mucho por sus pastores y por el liderazgo. Para que Dios nos guarde, para que Dios no nos proteja de no caer nunca en semejantes circunstancias. Porque el que piense que estar bien, dijo Pablo, que piense estar bien, cuide que no caiga. Gente aparentan ser buenas en ocasiones, las circunstancias serán tan reales y el mensaje será tan bien estructurado que hasta se justificará presentándose con versículos, pero versículos aislados de las Escrituras, donde será un pretexto del contexto. Entonces no tendrá un concepto, una forma de pensamiento. Entonces vienen esos versículos sacados de la Biblia sin colocarlos dentro del contexto correcto para desarrollar el principio cristiano. Y entonces así mucha gente cae. En ocasiones hacen milagros, echan fuera demonios, pero el cimiento siempre será un fracaso si el cimiento es otro y no es Jesucristo. Muchísimas veces hasta te dan profecías y si no estás bien cimentado en tu vida, te vas a ir detrás de esos engaños o quizá vas a empezar a hacer todo para que se produzcan esas profecías. Si viene alguien y te dice una profecía y te profetiza algo, tú simplemente trata de ser la persona que Dios quiere que seas y Dios se encargará, Él llevará a cabo la profecía, Él es el que hace lo que te promete. No trates de hacer tú lo que tienes que hacer. En Argentina conocimos un señor, tenía como 8 hijos. La iglesia era una iglesia muy pequeñita. El hombre era panadero y vino con que le habían profetizado que tenía que dejar el trabajo y tenía que dedicarse a predicar. Y el hombre hizo caso, pero no había en su interior una convicción personal. Esa familia padeció lo que uno no se imagina. Y después de un tiempo tuvo que volver a trabajar, después de su familia haber padecido mucho, pero sus hijos se apartaron. El fruto de todo eso siempre es fracaso, dolor, porque el enemigo viene por todo y el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Y Jesús vino para dar vida eterna. Por eso el cimiento tiene que ser Jesús, la palabra de Dios. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Por el fruto que deja en ti, por la postergación, por la falta de crecimiento en diferentes áreas de la vida, de la gente que se ha dejado engañar y arrastrar, con obsesión en las riquezas, pero con unos vacíos espirituales y una falta de sabiduría enorme, falta de productividad, desapego a las personas y el buscar relacionarse con las personas que no son correctas, elegir la gente que no te conviene. Es impresionante la cantidad de personas que toma decisiones de formar sociedades, noviazgos, amistades con la gente que no es la gente correcta. Hoy es uno de los principales problemas que hay en la juventud. Dudas de victoria en el interior, desapego por el lugar donde Dios me ha sembrado, un vacío constante que no llena mis expectativas de vida, porque quizá me fui por otra senda, que nada tiene que ver con el arrepentimiento de una vida sin Dios, de una vida de pecado. Y quizá nunca se nombre, nunca se trate y se confronte en esos lugares o en esos mensajes esa verdad fundamental. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fundamento, ese principio tiene que estar colocado sobre mi interior, sobre mi forma de pensamiento.
Jesús dijo, Mateo 7, 21, 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando llegamos por algún motivo a los pies de Jesús, su palabra, su enseñanza nos convence, su espíritu nos alienta, nos abre una puerta a algo, una dimensión que no conocíamos. Y en la medida en que le vamos creyendo, vamos desplazando el cimiento equivocado donde se apoyaba toda nuestra mentalidad y eso nos da crecimiento. Porque abrazamos lo que Jesús logró en la cruz del Calvario, pero vamos desaprendiendo en nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad se va transformando y vamos aprendiendo a colocar sobre todas esas mentiras que estaban colocadas, se coloca la verdad, donde había oscuridad y había dudas, entonces ahora hay luz. Donde yo creía que lo bueno era lo malo y lo malo era lo bueno, cuando viene esa verdad ya las cosas cambian, porque entra una convicción por la verdad. Pues mucha gente hoy vive engañada, el mundo vive engañado, porque el cimiento de lo que es Dios o el cimiento de una vida productiva no es el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Entonces, nuestra mentalidad se apoyaba en el cimiento equivocado, pero la palabra de Dios nos da crecimiento, nos va dando la capacidad para elegir correctamente, rechazar al pecado, que es el motivo por el cual nos robó la paz, por el cual la tierra es una tierra maldecida, es maldita. Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por lo que hiciste. Antes no crecían cardo, no había cosas malas, todo lo que surgía de la tierra, de las semillas, era bueno. A partir de ahí empezó. Y está tan maldecida la tierra que por muchos lugares del planeta, mira, usted no puede caminar. Porque donde pisa por ahí le explota una bomba como producto del odio, del rencor y de las guerras. No hace falta que explique nada, ¿cierto? El motivo del pecado nos robó la paz, esa ansiedad que nos roba el descanso, esa agonía que nos arrastraba por la senda del dolor y heridas del alma. Pero con Cristo como cimiento todo eso se empieza a ir. Y uno puede decir, yo no sé cómo, no sé cuándo, pero algo pasó. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero sé que sucedió. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Dice Marco Vidal. Entonces llega el momento en que ya no vas a su casa para ver qué hay para ti, sino que llegó el momento en que voy a su casa para decir, Señor, aquí estoy, ¿en qué quieres que te sirva? Quiero que me uses para tu reino, porque estoy agradecida en la vida y algo quiero hacer. Y quiero que las personas te conozcan. Quiero que todo lo que tengo y lo que soy lo tomes y hagas de mí un instrumento de tu amor. Vengo a rendirme a tus pies y vengo a decirte gracias. Mira, generalmente la gente que está enojada con Dios, que está enojada con la iglesia, que está mal, si usted le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? Seguramente no tendrá mucho para decir. Gracias por permitirme regresar a casa. Gracias por recibirme como hijo, que no lo merezco. Gracias por darme la oportunidad de ser limpiado y lavado por tu sangre y devolverme el propósito original por el cual viniste a este mundo. Gracias porque le diste valor a mi vida. Y te puedo decir, como dijo Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente justificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el cimiento es Cristo, voy a su casa
con el motivo correcto, porque sé que aunque haya luchas, adversidades o problemas, Él me da el valor, me da la fuerza, me da la paz que necesito para caminar sobre las aguas y volver a subir a la barca, como le pasó a Pedro cuando se hundía. Él me da la estrategia para vencer las batallas de la vida, perseguir al enemigo, vencerlo, devolver, hacer que devuelva lo que me ha robado por años, porque viví cegado, pero ahora puedo ver. Lucas 4, 18 y 19. Por eso Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay gente que es tan limitada que limita este pasaje solamente a orar por una persona que no tiene vista física y cree que si no se produce eso es porque no tiene fe. Jesús va más allá. Vista a los ciegos es poder recibir la luz del Evangelio, la revelación del Espíritu Santo. ¿Y Dios puede sanar a un ciego? Claro que lo puede sanar. Ahora, hasta donde yo sé y hasta lo que he podido ver fehacientemente es lo que dice las Escrituras, que lo hacía Jesús y sus apóstoles que vivían con Él. Él me da la capacidad de luchar para recuperar mi matrimonio. Él me da la fuerza y el poder para perdonar y recuperar mi familia. Él me da la capacidad de quebrar el yugo pesado del mundo que con sus estrategias avaras y angurrientas me estaba llevando al desastre, a la infelicidad, a una búsqueda constante, agónica. Me da esperanzas y fuerzas para salir de la escasez y prosperar, dando y no acaparando, haciendo algo y no solo quejándome y quedándome en el medio de la queja sin hacer nada, sino el poder orar y tener la fuerza y cambiar la estrategia, cambiar la manera de hacer las cosas en la vida, porque las mismas cuentas siempre dan los mismos resultados. Es mucha la gente que hoy puede hacer diagnósticos y puede hacer algún análisis de lo que pasa. Pero el punto está en poder ejecutar y hacerlo. Me da la capacidad de comprender que la iglesia no es un centro de operaciones para hacer negocios, como muchos lo utilizan, sino que es el lugar para volver a comenzar con firmeza, con principios, con la oportunidad de ser un embajador de su reino. Un lugar donde aprendo que la gente está para amarla, para bendecirla y no para usarla para fines egoístas. Mucha gente ha perdido el rumbo. Muchos líderes en estos tiempos tan difíciles han cambiado el cimiento verdadero. Jesús dijo que así sucedería y eso está sucediendo. La iglesia no es un centro financiero, tampoco es un lugar para hacer negocios o beneficencia cultural, aunque damos ayuda social y tratamos de suplir necesidades, pero ese no es el cimiento. No somos una ONG de ayuda social. Sí valoramos la ayuda social, sí valoramos lo social, pero ese no es el cimiento. El cimiento es Jesucristo, es su palabra. El cimiento es el Señor. Por eso no apoyamos ni aconsejamos los sistemas cristianos que muchas veces vienen con forma de multinivel, pirámide, natilleras, ventas de productos que se han introducido en iglesias, lugares de asistencias masivas que se dicen cristianos, donde se escucha decir sus fundadores allá en la superpotencia del mundo son cristianos y son millonarios. Fíjate. ¿Sí? Si llegas a la categoría diamante, te ganas una isla con tatú, en la isla de la fantasía, con un toscano y 2 modelos que te acompañarán a todos lados. Se vende agua cristiana, producto de limpieza cristiano, energizante cristiano, producto de cocinas cristianas, ollas cristianas, ¿cierto? En cualquier momento sale ron cristiano, habano cristiano. A todo le ponemos cristiano.
siempre el resultado en la iglesia cuando se maneja de esa manera es lo mismo. Personas que quedan desanimadas, decepcionadas, fraudes, robos, estafas de hermanitos muy espirituales que se juntan y hablan y se hacen amigos y después préstame esto, préstame aquello y después chaulín. El Señor me mostró que me tengo que ir. Muchos casos. Entonces, hermanos que no tienen la capacidad o la confianza para venir a hablar, porque los pastores, los líderes muchas veces conocemos cosas que no las divulgamos, pero sabemos cosas. No, los que llegamos aquí, no llegamos aquí porque hemos coronado una vida y somos los mejores del colegio. El Señor trae a los peores. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y hay mucha gente que todavía viene con otras intenciones a la iglesia. Y me ha pasado y me pasa en la actualidad. Gente que dice, oh, lo que pasa, ay, lo que me pasó. Mire, pastor, fíjese que le pedí y después, ay. ¿Cierto? Y quieren que yo le resuelva eso. Pero cuando hicieron el negocio, cuando se hicieron la sociedad, cuando hicieron eso, no me vinieron a preguntar. Entonces el pastor se convierte en un bombero que apaga incendios. ¿Cierto? Como dice mi hermano, el que me sigue, mi hermano Gabriel es un médico cardiólogo, me dice, me vienen a ver, ¿se acuerdan del piloto cuando se les cae el avión? Siempre el resultado es el mismo cuando la gente no tiene el cimiento correcto. Mucha gente para comenzar a trabajar invirtió sus ahorros en el medio de la escasez o pidieron prestado y pagaron para conseguir un trabajo en vez de trabajar para que les paguen. Algunos dicen, ay, seguro algún callito pisé. Y la casa le queda llena de productos que no los puede vender. Entonces desesperadamente ahí salen redoblando la apuesta, buscando clientes. ¿Y en qué lugar voy a encontrar clientes? En la iglesia. Tienen que invertir para los congresos, los lobbies en hoteles, 5 estrellas, adquirir la clave de internet para entrar a las conferencias donde se pagan unas cifras elevadas, donde un millonario que la hizo bien cuenta su testimonio financiero de cómo le va en la vida, que no trabaja y gana millones descansando en su isla privada, jugando al golf arriba del yate. ¡Oh, qué bueno! Hemos visto el derrumbe de ministerios, de personas, de pastores que cambiaron el cimiento de la iglesia y se extravieron de la fe. Como José compartía, estamos en el mismo espíritu. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo, cuando éste quedó como pastor en la iglesia de Éfeso, este joven, y le dice estas palabras, 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5, le dijo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no se conforma. ¿Sabe que hay gente que no se conforma con la palabra absoluta del Creador del universo, del Dios de todos los dioses, del Señor de señores? Hay gente que no se conforma, quiere más, quiere más. Pero en realidad lo que quiere más es quiere ver cómo puede coronar una vida terrenal. Ese es su vacío. Ese es su vacío. Por eso dice, quiero más, quiero más. Y la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguien no se conforma a las sanas palabras del Señor y la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, mire, el resultado, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Y para que el cimiento de sus vidas, para los que el cimiento, de sus vidas es la provisión y no el proveedor. Escuchemos estas palabras que Pablo le sigue diciendo a Timoteo, versículos 9 y 10 ahí de 1 Timoteo 6. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que tener dinero es malo, no. Amar al dinero más que a Dios es malo. Tener al dinero como Dios es malo. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Debes colocar el fundamento correcto en tu vida. Tienes que aprender a confiar en Él y dejar de tener miedo de que te va a faltar o te van a quitar lo que tienes. Deja que su palabra te moldee. Rompe con los cimientos equivocados en tu vida y vas a ver su mano. Y como paso a paso Él te va a ir sacando al otro lado. Dios siempre respalda a aquel que tiene a Jesucristo como fundamento en sus decisiones. Y que entró a su reino por la ruta correcta, que se llama arrepentimiento, tristeza por su condición, que decide rechazar y odiar al pecado. Por eso Mateo capítulo 7, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Son pocos los que entran por la puerta estrecha. No buscar el respaldo de Dios es la clave. La clave está en buscar la aprobación de Dios. Decirle que está a tu lado, no es el respaldo. Es la aprobación de Dios que tengo que buscar. La aprobación de Dios. Sé diligente en conseguir ese nivel en tu vida. Porque Él es el que hace posible ese cambio en nosotros. Solo podemos rendirnos a Él y aprender a desear hacer su voluntad, porque Él nos da el poder para vencer. Por eso sigue diciendo segunda de Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchas veces tengo actitudes, conversaciones o circunstancias, a veces con mis seres más queridos, mi esposa, mis hijos, personas con las que es muy difícil ahí aparentar. Y no tengo la actitud correcta y quiero imponer mi razón y quiero hacer algo, pero gracias a Dios que tengo un abogado. Cuando voy a Él, cuando me someto a Él, le pido perdón, volvemos a comenzar y seguimos adelante. Donde se limpian todas las asperezas, las heridas, las cicatrices que nos hacemos con palabras. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada y se convierten en medicina porque Dios nos da sabiduría y nos permite restaurar y seguir adelante. Eso significa colocar el correcto fundamento, se llama Jesucristo. El único método para entrar en su reino es arrepentirse y recibirlo como Señor y Salvador en el corazón. Por eso Juan capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sabe? Los falsos maestros utilizan el principio invertido y enseñan que lo espiritual está al servicio de lo material. Predican, animan, decretan: venga acá al frente, haga un pacto con dinero, coloque billetes y Dios abrirá la puerta de los cielos y los llenará de bendiciones. Y con eso están invirtiendo el principio. ¿Por qué? Porque están diciendo a través de un sutil engaño: lo espiritual depende de lo material. Dios le va a bendecir, Dios le va a dar todo si usted pone dinero, cuando es totalmente al revés. Lo material depende de lo espiritual. Usted puede dar muchas cosas por obligación o porque le dijeron o porque le amenazaron espiritualmente de que si no hacía eso puede pasar esto o aquello. Pero usted, cuando le da a Dios, tiene que tener la convicción de lo que va a dar. Y lo tiene que hacer por amor, con alegría, no por necesidad. Por eso dice Pablo, con alegría. Usted tiene que darle a Dios por amor. Usted tiene tenemos que aprender a darle a Dios en gratitud y sembrar lo material, porque le damos tanto valor a lo espiritual que sabemos que lo material nunca podrá comprar lo espiritual y nunca podrá darnos lo celestial.
Pero tenemos que entender ese principio. Pero el enemigo ha trocado el cimiento. Por eso Pedro, en su segunda carta, segunda de Pedro, versículos del 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional, segunda de Pedro, capítulo 1, ya lo tengo por acá, porque lo anoté mal. ¿Lo tenés así anotado? No, lo tenés segunda de Pedro. Ok, no te preocupes, lo dejamos para la otra. A ver si lo encuentro aquí. Editen. La palabra de Dios dice todo lo contrario a lo que los falsos maestros tratan de sembrar en el corazón de la gente. Porque lo material siempre, siempre, siempre estará sujeto a lo espiritual y no lo espiritual a lo material. Por eso Jesús dijo, Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted lee el contexto, está hablando de las necesidades, del vestido, de la ropa, de la comida y de todo aquello que hace falta. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Solamente, le dijo el Señor, esfuérzate y sé muy valiente a Josué para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo material está sujeto a lo espiritual y la consecuencia es siempre obedecer a la palabra de Dios, desarrollar una vida espiritual siempre va a dar como resultado productividad, prosperidad, bendición, paz, fuerza para seguir. El cimiento correcto consiste en colocar en mi vida la palabra de Dios y obedecerla, porque eso producirá en mí la sabiduría, me dará las estrategias Dios, donde al germinar su palabra, mi actitud y mi forma de relacionarme hará que todo lo demás viene solo en la vida. Yo quiero terminar con estos dos pasajes. Mire, por eso Dios le dice a su pueblo, el salmista escribió Salmo 81, versículos del 11 al 16. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Y Dios dice, los sustentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Si mi pueblo hubiera buscado lo espiritual, yo les hubiera defendido de la adversidad y no solo eso, los saciaría, les daría, los sustentaría con la mejor comida, los sustentaría con la mejor provisión, los sustentaría con todo lo mejor. Y dice, con miel de la peña les saciaría. Por eso el cimiento correcto es colocar a Jesús en mi sistema de pensamiento. ¿Y cómo puedo hacer eso? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La iglesia necesita imperiosamente colocar a Jesucristo en el centro para poder hacer la voluntad del Padre y el Espíritu Santo que mora en nosotros, recordarnos, enseñarnos para poder vivir y tener el poder para hacer todas las cosas que Jesús enseñó. Por eso Pablo dijo a los romanos, y con esto termino, vengan los músicos por favor, Romanos capítulo 14,
versículo 17. Lea conmigo esto, por favor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo material siempre estará sujeto a lo espiritual. Levántese, dele un aplauso al Señor. Vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, en esta noche venimos delante de ti. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, nos haya llevado a la dimensión de poder examinarnos a nosotros mismos y poder, Señor, el cimiento correcto, Señor, estar en el lugar correcto en el corazón y ser quitado, Señor, todo lo que quizá por engaño, por falta de conocimiento, porque no nos hemos dado cuenta, quizá hemos colocado sobre ese cimiento las riquezas, el oro, la plata, y hemos quizá muchos de nosotros padecido y sentido dolor porque las expectativas no se cumplen, porque hemos probado muchas cosas y tú pasaste a hacer algo más de lo que probamos en la vida. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, y te decimos, Señor, que las pruebas por las que pasamos, las pasemos de tu mano. Porque, como dice tu palabra a través de Pedro, si es necesario que alguno de vosotros tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que vuestra fe, más preciosa que el oro y la plata, cuando sea probado con el fuego de la prueba, sea hallado en honra tu fe, en gloria y alabanza cuando Cristo Jesús sea manifestado. Señor, que las pruebas nos ayuden a quebrar, a quitar, que consuma todo pensamiento y toda expectativa que no sea el vivir dependiendo de ti, que toda actitud independiente de ti, todo aquello por lo cual quizá muchos de nosotros padecemos y sufrimos, es porque hemos puesto sobre el cimiento algo incorrecto. Otros hemos sido engañados, otros quizá pensando que estaba bien, hicimos mal, y en nuestra ignorancia y en esa inocencia nos volvemos a ti para decirte, Señor, ayúdanos, que tú seas el centro de todo, que pueda volver como esos tiempos donde cuando tú hablabas, cuando venía a tu casa, cuando sonaba un cántico, mis lágrimas corrían de agradecimiento y de ganas de compartir, Señor, y de oír lo que tú tenías para mí. Tú lo sigues haciendo cada día. Quema, Señor, todo aquello que no sirve en mí. Y levántanos como iglesia, Señor. Que nunca hagamos nada que ofenda, Señor. Que ofenda tu mensaje, que ofenda tu evangelio. Y que manches, Padre del cielo, tu iglesia. Queremos ser nosotros esa iglesia que tú vengas a buscar un día. Y cuando tú regreses, Señor, entonces nos puedas encontrar esperándote. Señor, aquellos que han perdido el gozo, la alegría, la fuerza o la esperanza, dales la capacidad y el poder, Señor, para reponerse. Y que la palabra, Señor, que está escrita, Señor, yo la suelto hoy para decirte todo lo que el pulgón, el saltón, el revoltón y la oruga se han comido de tus cosechas, será devuelto al 100%, porque decidiste poner el cimiento correcto en tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor.